Perfecto. Estamos ya grabando. Entonces habíamos mirado que en la parte de las propiedades eléctricas está la teoría de las bandas, ¿cierto? Y en la teoría de bandas, como vemos en la imagen, podemos visualizar cómo, digamos, es el comportamiento según la teoría de bandas, dependiendo el material, ¿cierto? Si tenemos un material tipo metálico, que es decir, un conductor, si tenemos un material aislante, como un cerámico o un polímero, entonces, ¿cómo es el comportamiento de la banda? Y en medio, pues está lo que es el comportamiento de un semiconductor. Entonces, aquí podemos observar que en la teoría de bandas lo que me determina es que existe tres elementos como tal de las bandas. Uno, que es la banda de valencia, ¿sí? Que es la que está en un color celeste, la banda que estoy señalando acá, conductora, ¿sí? Y existe una tercera banda o brecha, que se llama brecha energética, que es una separación que hay entre la banda de valencia y la banda conductora. En la banda, si nos damos cuenta, los semiconductores y los aislantes son los que tienen presente, digamos, esta brecha energética. Y nos podemos visualizar que en el aislante la brecha energética es mucho más amplia, ¿sí? En relación con la brecha de un semiconductor. Entonces, dadas las características y las condiciones de esta brecha, ¿sí? Entonces, es que podemos mirar y visualizar que aquí por lo menos esta separación es bastante amplia, ¿sí? Con respecto a esta que es un poco de menor amplitud. Entonces, esta separación es lo que permite que el material sea aislante. Es decir, porque si aquí por casualidad hay un electrón, no va a poder saltar o llegar a la banda de conducción de manera que se haga el proceso de transmisión de la corriente. Entonces, aquí, digamos, en la parte de los semiconductores existe esta brecha, pero es de menor amplitud. Entonces, a partir de esa teoría de bandas, es una forma, digamos, sencilla y comprensible de cómo un material como los metales tiene conducción, cómo un material como los polímeros y los aislantes no conducen y cómo a partir de la identificación y estudio de algunos materiales que se identificaron semiconductores es posible que se comporten en algún momento como aislantes o como conductores. Ya esto lo habíamos mirado, que digamos es sencillo, no voy a enfatizar acá porque ya lo habíamos visualizado. Entonces, los conductores son los materiales cuya resistencia al paso de la energía eléctrica es muy baja. Entonces, ya sabemos que los mejores conductores hace referencia a los metales. Aquí es importante volver a recalcar que la corriente eléctrica realmente es originada por el movimiento de los electrones, pero que los electrones que realmente se pueden mover son los que están en la periferia, es decir, en la capa, en la parte más externa. Y esos son los que se van moviendo a través, digamos, de la red, ¿sí? De la estructura de la red que ya habíamos visto nosotros en la parte de cómo el comportamiento de los hoyos, a la de la red cristalina. Estos electrones son los que se mueven y, digamos, esos electrones son los que hacen y permiten que se genere la corriente eléctrica. Habíamos mirado que, si bien es cierto, todos los materiales de tipo metálico son conductores, entre ellos existen algunos que tienen una mejor propiedad conductora y que esa propiedad conductora se define como conductividad. Y lo contrario, aquella limitación al paso de la corriente se define como la resistividad. Entonces tenemos que la plata es uno de los elementos que puntea, digamos, esta propiedad de conductividad, ¿sí? Seguido del cobre y el oro. Y digamos, como menos conductor de los metales están las aleaciones. Aquí hay unos ejemplos de las aleaciones.
de tipo de acero, ¿no? Son aleaciones ferrosas, como los aceros que están acá inoxidables. Miramos que los aislantes, pues es un material que no va a permitir el paso de los electrones a través de él, entonces esa es la característica. En la parte de los semiconductores habíamos mencionado que los semiconductores son materiales de conductividad intermedia entre los metales y los aislantes y que se modifican en gran medida por la temperatura, la excitación óptica y las impurezas. Es decir, bajo estas tres características, estas tres condiciones, un material podría convertirse de aislante a poder conducir. Ya vamos a mirar en detalle en una información que les voy a presentar más adelante. Entonces, los semiconductores están asociados, digamos, a algunos elementos predestinados de la tabla periódica, asociados al grupo 12 y 13, 16 y 15. Entonces, aquí, digamos, está, digamos, ese listado que está galio, arsénico, plomo, indio, telurio, selenio, azufre. Y, digamos, vamos a mirar que en 1727, digamos, fue que se descubrió, digamos, cuál fue la diferencia entre los conductores y los aislantes. Y en 1800, George Simon Ohm publica, digamos, las leyes asociadas a lo que se conocen como la ley de Ohm. Entonces, relacionando la resistencia del voltaje y la corriente. Vamos a mirar acá la parte, habíamos mencionado que en los semiconductores existen los semiconductores intrínsecos, ¿sí? Y los conductores extrínsecos, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las características de estos. De los semiconductores intrínsecos están asociados básicamente a elementos en condición puro, es decir, únicamente el silicio y el germanio, ¿sí? Entonces ellos forman una estructura acá que vemos aquí cómo está constituida y en la medida que hay un movimiento de electrón que supera, digamos, aquí hay un, si se dan cuenta, digamos, aquí tenemos el semiconductor, que en este caso es silicio y germanio, y que en presencia de un voltaje, ¿qué es lo que sucede? Pues va a haber una excitación, va a haber, digamos, un salto de uno de los electrones que está libre, ¿cierto? Esa diferencia de potencial hace que ese electrón salte a la banda de conducción y transmita la corriente eléctrica que supere, digamos, esta brecha energética, dado, digamos, la condición de estar acá eh, eh, en una diferencia de potencial, en un voltaje. Y en la medida que, digamos, este electrón saltó, pues va generándose, digamos, un movimiento de electrones para tapar ese hueco. Entonces vamos saltando de los electrones de valencia a la banda conductora y a los huecos van saltando, digamos, los electrones que están constituidos en el mismo. Pero para que tengamos un mejor entendimiento de esto, vamos a ver un video, ¿sí? En este momento voy a dejar de compartir página, la presentación para mirar de mejor manera, digamos, esto que estamos hablando de los semiconductores a través de un video que es mejor, más ilustrativo. ¿Están viendo ya la imagen del el Sí, pantallazo sí, de ya la... sé la ¿Sí? imagen del video. Ok, listo. Entonces vamos a reproducirlo. Okay.
Entonces, si se dan cuenta, aquí, digamos, está el listado de elementos de la tabla periódica que podrían tener esa propiedad de ser semiconductores, ¿sí? Entonces, por eso mencionaban acá que estaban del grupo 12, el grupo 13, y después mencionaba, digamos, los de los otros grupos. Entonces, estos elementos que están acá, cadmio, indio, galio, aluminio, boro, carbono, silicio, germanio, fósforo, arsénico, azufre, selenio, telurio y antimonio, se comportan, digamos, como posibles semiconductores. Entonces vamos a mirar qué nos dicen o cómo nos explican esto en relación a que pueden ser conductores y aislantes al mismo tiempo.
Bueno, ¿alguna inquietud sobre el video? ¿Es claro lo que nos acaban de decir en el video para todos? Andrés, ¿alguna inquietud? Jeffrey, No, no, señor. ok. ¿Pudieron ver claramente el video sin ningún inconveniente? Pues no tenía sonido. ¿El video no tenía sonido? No. Ah, carajo. Bueno, voy a mirar entonces, porque sin sonido no tenía sentido. Entonces voy a describir, vamos otra vez entonces al video, ¿sí? Entonces, aquí nos están diciendo que la parte de la electrónica se desarrolló, digamos, ampliamente por la utilización de los semiconductores. Entonces, básicamente los aparatos electrónicos funcionan gracias a estos materiales. Entonces, ya miramos que la parte de los conductores eléctricos son los que conducen la carga, ¿sí? Y los aislantes, pues, así como se ve en este momento en el video, es lo contrario, no van a permitir, digamos, el paso de los electrones como tal. Entonces, aquí están los elementos de la tabla periódica que podrían comportarse como semiconductores. Los que más se resaltan, pues, es silicio y germanio, que son los más utilizados. El silicio es el que más se utiliza, digamos, debido a la abundancia que hay en la naturaleza. Entonces, hay 14 elementos en total que se pueden comportar como de esta forma. Entonces, todo lo que son los chips que nosotros conocemos en la parte de la electrónica, pues están basados en lo que es el silicio. Pues el silicio se obtiene fácilmente del procesamiento de la arena, ¿sí? Entonces, la característica que tienen estos materiales es que, digamos, tienen algunos electrones libres en la última capa de sus átomos. Entonces aquí nos dan algunos ejemplos de, por ejemplo, el cadmio tiene 2 electrones libres, el aluminio tiene 3 electrones libres, el silicio 4 y el fósforo 5, ¿sí? El selenio vamos a mirar acá que tiene 6. Entonces, estos electrones son los que están en la última capa de energía. Sin embargo, digamos, lo importante de los semiconductores no es prácticamente tener el material únicamente puro, ¿sí? Por ejemplo, no es tener el silicio y el germanio puro porque, digamos, desde ese punto de vista, pues no tenemos una buena respuesta a no ser que se eleve la temperatura. En el caso del silicio y germanio son semiconductores intrínsecos, ¿sí? Entonces solamente van a conducir si yo aumento la temperatura como tal del elemento. Pero cuando yo establezco uniones, por ejemplo, en este caso, si hago una unión de aluminio con silicio o silicio con fósforo, o las que vemos ahí, galio, germanio, silicio, fósforo, oro, silicio, pues vamos a tener como tal uniones que me van a permitir que se generen, digamos, algunas condiciones para que los electrones se tengan el movimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá el aluminio tiene 3, ¿cierto? Tendría 3 electrones y el silicio tiene 4. Entonces, si el aluminio se enlaza con el silicio, pues el aluminio quedaría, los electrones de aluminio quedarían 1, 2 y 3 y me quedaría un electrón libre. Pues ese electrón libre que deja de estar asociado, digamos, al otro elemento es el que me va a permitir la movilidad de las cargas. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que las cargas se van a movilizar bien por
el movimiento de electrones o bien por lo que es la ubicación de los huecos. ¿Mm? Entonces aquí me están diciendo que con esto puedo hacer LEDs, transmitores, diodos. Por eso, digamos, los semiconductores son muy importantes para la parte de la electrónica. ¿Mm? Entonces aquí me está diciendo, digamos, que el silicio, si se une con silicio, pues va a estar enlazado y va a establecer, digamos, enlaces de pares, ¿cierto? Y va a generar, digamos, la regla del octeto. Entonces no va a haber, digamos, una libertad para moverse los electrones. Entonces, eh, si colocamos este elemento de red de silicio y se le coloca un voltaje, pues no va a haber movimiento de electrones porque todos los electrones están comprometidos en las uniones. La única forma para que el silicio puro permita esto como transmisor de la corriente, entonces una de las cosas es adicionar la parte de impurezas, ¿sí? Entonces yo le puedo colocar al silicio impurezas a través de electrones o huecos. Entonces este proceso de adicionar electrones o huecos se llama dopaje. Entonces, por ejemplo, acá hace un dopaje de silicio fósforo. Entonces va a haber los 4 enlaces como tal, de forma covalente, pero va a quedar un electrón que va a estar por ahí suelto, libre, ¿cierto? Entonces una vez yo coloco la batería, pues ese electrón va a movilizarse, ¿sí? Va a movilizarse. Entonces, aquí me están diciendo si el dopaje, es decir, el incluir un contaminante, lo hago con boro, es decir, eh, los electrones no van a tener, digamos, las parejas, entonces van a quedar huecos y esos huecos van a estar a la libertad para que los electrones traten de ubicarse en los huecos. Entonces ahí se genera un movimiento. Va a ser un movimiento por huecos, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar lo mismo ejemplo donde se coloca, digamos, la parte de la batería. Entonces, una vez se coloca, digamos, la batería, digamos, como hay electrones ahí que se están moviendo, entonces van a movilizarse. Y por otra parte, digamos, este electrón que está aquí va a querer ubicarse en el hueco que se ha dejado. Entonces, aquí le mencionaba, cuando tenemos semiconductores, en este caso que son puros, ¿sí? Como tal el silicio únicamente, estamos hablando de semiconductores de tipo intrínseco. Entonces, a temperatura ambiente se comporta como un aislante y si aumenta la temperatura, pues va a generarse, digamos, un movimiento. Entonces, aquí me está mostrando los otros tipos de semiconductores, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de semiconductores cuando adicionamos, cuando los topamos. Entonces, no va a ser el semiconductor intrínseco, sino el semiconductor extrínseco. Y en el semiconductor extrínseco van a haber dos tipos, el tipo N y el tipo P. El tipo N va a caracterizarse por el movimiento de electrones y el tipo P por el movimiento de huecos. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos los semiconductores, hay 14 elementos que pueden comportarse como semiconductores. El semiconductor, la característica que tiene es que tiene un comportamiento dual como aislante o como conductor, ¿sí? Ya miramos lo que fue la teoría de bandas y desde ese punto de vista tenemos que tenemos dos tipos de semiconductores, los intrínsecos, que son aquellos que tienen una composición de pureza del elemento, es decir, son únicamente el silicio, únicamente el germanio, que en condiciones de temperatura ambiente se comportan como un aislante, al ser sometidos a una temperatura pueden llegar a transmitir, a tener movimiento y transmitir corriente eléctrica. Sin embargo, ya sabemos, sin embargo, ya sabemos que para mejorar esa capacidad conductora, lo que se hace es adicionar impurezas al conductor puro.
entonces ya no estaría el silicio solo, sino estaría con una impureza. Una impureza sería adicional un enlace de otro elemento. En un caso, por ejemplo, acá se mencionaba que estaba el silicio que tiene 4 electrones en su última capa, con fósforo que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el adicionar ese elemento de fósforo, que sería una impureza, me va a generar que los 4 electrones del silicio se van a unir con 4 electrones del fósforo, pero el fósforo tiene 5, entonces me va a quedar un electrón libre, y que digamos ese electrón libre es el que me va a permitir el movimiento de las cargas o el movimiento de la corriente eléctrica. A esa condición que es introducir un elemento, se le conoce con el nombre de dopaje. Entonces, y me va a generar un semiconductor extrínseco. O sea, un semiconductor extrínseco sería un semiconductor que no es 100% puro, sino es el resultado de adicionar impurezas o la presencia de impurezas dentro de él. Entonces, en este caso, las impurezas, si el semiconductor asociamos que sea silicio, entonces la impureza sería fósforo. Y es de tipo N porque se mueven, son las cargas negativas, son los electrones, ¿sí? Los electrones son los que van en movimiento. Tendría otro tipo de semiconductor extrínseco, es decir, que tiene contaminantes, que está dopado, pero la diferencia está en que ese dopaje yo lo realizo a través de un elemento que en vez de tener excedencia de electrones tenga ausencia. Entonces, por ejemplo, este caso, aquí se hace la combinación del boro, que tiene 3 electrones de valencia, que están acá señalados en color azul, y el silicio, que tiene 4 electrones aquí, que es un color morado. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, si se hace la parte de los enlaces, me va a quedar huecos, ¿sí? Porque me va a quedar la ausencia de una condición para que se una. Entonces, esos huecos que quedan ahí van a ser van a tratar de ubicarse los electrones, el electrón que no se pudo enlazar. Entonces va a quedar huecos y va a haber un movimiento de huecos. Ese tipo de semiconductor extrínseco tipo se conoce con el nombre de tipo P. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al finalizar hace énfasis en que gracias, digamos, a los electrones, a los semiconductores y a esa forma de dopaje, se pueden, digamos, desarrollar todos los elementos que se conocen en la electrónica, los transistores, los diodos. Entonces, toda la electrónica, de una u otra forma, está influenciada o está fundamentada en lo que son los semiconductores. Entonces, voy a dejar de compartir el video para volver otra vez a la presentación. He vuelto aquí, digamos, a la presentación. Si la pueden ver ya, por favor, me confirman. Sí, profe, sí, señor. Sí. Ok. Entonces, aquí, como les habíamos mirado, entonces, está lo que son los semiconductores intrínsecos, que fue lo que vimos en el video, que harían referencia a los que se encuentran, digamos, en su pureza, como el silicio del germanio, ¿sí? Aquí, entonces, cuando tendríamos los semiconductores tipo N, que serían los extrínsecos, ¿sí? Donde en el tipo N, pues están, si miramos esto desde el punto de vista de la teoría de bandas, entonces va a prevalecer el movimiento de cargas, o la corriente eléctrica estaría en función de los electrones que están en
en la banda de conducción. Están los tipo P, que ya sabemos que corresponden a semiconductores de tipo extrínseco, es decir, aquellos que han tenido, digamos, dopaje y a los cuales se le ha añadido un tipo de elemento para que mejorar, digamos, esa capacidad, y donde realmente va a prevalecer lo que son los huecos. Entonces, el movimiento de las cargas se va a dar por la presencia de huecos como tal en la banda de valencia. Entonces, va a estar regida, digamos, la conducción por huecos y no por electrones. Listo, entonces hasta aquí hemos visualizado lo que son las características o las propiedades eléctricas de los materiales. Ya entendiendo, digamos, un poco mejor también el comportamiento, cómo es que las cargas eléctricas se dan. Ya sabemos que la corriente eléctrica se puede dar en dos sentidos, es decir, por el movimiento de electrones, ¿sí? Y ya habíamos mencionado también que se daba por el movimiento de cargas, es decir, por movimiento de aniones y cationes. Hicimos la revisión de lo que estaba asociado, digamos, a los materiales que son conductores, a los materiales que son aislantes, y por último vimos, digamos, este caso o estos casos especiales de lo que se denominan semiconductores. Entendimos su definición, su clasificación y cómo es el fundamento para el cual un semiconductor hace la función de conducir, y cómo un semiconductor en determinados casos también puede comportarse como un aislante, no conducir. Ahora vamos a entrar a mirar un poco lo que son las propiedades magnéticas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, cuando nosotros miramos las propiedades magnéticas o las identificamos, nos vamos a dar cuenta o lo relacionamos con lo que son los imanes, porque digamos, un imán es aquel material que de una u otra forma experimente, digamos, esta propiedad, ¿cierto? Y los imanes los asociamos también a materiales de características ferrosas, ¿sí? Entonces es una propiedad que tiene el hierro como tal, de tener estas características. Pero vamos a mirar porque es importante que no simplemente, digamos, es el hierro, sino también cómo es que se puede generar o inducir magnetismo, ¿sí? Entonces, el magnetismo, como lo vamos a mirar ahí en la diapositiva, se crea por las cargas eléctricas en movimiento. Dice, una corriente eléctrica que pasa a través de una espiral crea un campo magnético, es decir, es un vector. Entonces, ¿qué sucede acá? Es importante tener en cuenta esto porque estas propiedades magnéticas es el fundamento de lo que son los motores eléctricos. Es un motor eléctrico como una licuadora, una batidora, todo lo que ustedes identifiquen como un motor eléctrico se va a dar bajo este principio. Y va a darse teniendo en cuenta que yo voy a generar una espiral, ¿cierto? Entonces, aquí en esta imagen ustedes lo están viendo. Vamos a generar, digamos, aquí hay lo que es una bobina. Vamos a construir una bobina. Entonces, una bobina se da, digamos, por un elemento conductor, un cable, ¿sí? Que está enrollado en forma de espiral, ¿sí? Y dentro de ese cable o dentro de ese embobinado, que es un alambre, va a estar en la parte central un material de tipo metálico, ¿sí? Por lo generalmente a veces es un elemento de hierro, ¿cierto? Entonces cuando yo le enrollo o hago, digamos, estas vueltas asociadas, digamos, a este material y le coloco, digamos, una corriente, entonces se va a experimentar o se va a generar o se va a inducir un campo magnético. Ese campo magnético va a tener una dirección y como tal va a tener una fuerza, ¿sí? Entonces, esto es lo que me está diciendo acá, que el magnetismo se crea por las cargas eléctricas en movimiento. Una corriente eléctrica que pasa a través de una espiral crea un campo magnético H, es el que vemos acá, ¿sí? Este valor de H es el campo que se está generando. Si no aplicamos corriente, pues el magnetismo va a desaparecer, no va a estar presente, ¿cierto? En el momento en que yo aplico la corriente, el movimiento, y para generar esta corriente, ¿qué es lo que hago?
pues colocar un voltaje, ¿no? Para que inducir, digamos, ese movimiento de cargas. Entonces, ese campo magnético va a estar relacionado con la cantidad de vueltas que tenga de mi alambre, ¿cierto? La longitud que tenga y la intensidad de la corriente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el campo magnético que yo cree, H, va a ser igual a ¿qué? Al número de vueltas por la intensidad de corriente dividido por la longitud que tiene cada una de estas vueltas. Entonces, esta es la forma también de determinar, digamos, el valor de lo que es ese campo magnético. Entonces, aquí tenemos que las unidades en las que se mide ese campo magnético son los amperes, ¿cierto? Amper vueltas sobre N, que sería un henry. Entonces, por eso se denomina H al campo magnético, digamos, en honor a esta persona que sería el que estudió y desarrolló, digamos, esta teoría y esta temática de la magnetización. Entonces, el henry, digamos, es el material, perdón, es la unidad de medir la inducción del magnetismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me está diciendo que la espiral crea el campo con la misma intensidad H, pero dependiendo del material que se encuentre en el interior de la espiral, la densidad del flujo magnético inducido B será diferente. Es decir, tendremos diferentes respuestas dependiendo de la naturaleza del material B. B se mide en teslas. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta que aquí B, ¿sí? B va a ser lo que se conoce como la naturaleza del material en relación a esa inducción magnética o a esa densidad magnética. Entonces ya sabemos que dependiendo del material que esté ahí, vamos a tener una respuesta, digamos, a ese campo magnético. Entonces tenemos que esta condición de densidad de flujo magnético, que se conoce con el nombre de B, es igual a ¿qué? A mu por la intensidad de campo creado, ¿cierto? Entonces, ya habíamos dicho acá que el campo es H, ¿sí? Y mu sería entonces la característica del material. Entonces, mu, que está acá, vamos a resaltarla, acá, esta va a ser propia, digamos, o una característica del material. Así como nosotros vimos en la parte de los conductores de corriente eléctrica, hablábamos de la conductividad, ¿cierto? Y tenía un valor. Entonces, aquí también vamos a mirar que los materiales van a tener un valor mu que estaría asociada a la parte de la conductividad, a la parte del magnetismo, ¿cierto? Entonces, esa inducción magnética del material, entonces aquí está lo que hace o está asociado, digamos, la definición matemática de lo que es mu, ¿sí? Entonces, ese mu está en función de estas características. Entonces, vamos a mirar acá que ya habíamos hablado o estamos mirando lo que era la parte de la inducción de densidad de flujo magnético. Ahora vamos a mirar lo que es la permeabilidad magnética, ¿cierto? Entonces, este mu se va a conocer como permeabilidad magnética. Dice, es la relación entre la densidad del flujo magnético obtenida, es decir, la densidad y el campo magnético que la produce. ¿Qué sería acá visto acá como la pendiente que está en la curva? Entonces, ojo, la permeabilidad magnética es la relación entre la densidad de flujo, ¿sí? La densidad de flujo y el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces dice acá que una medida de la facilidad con la que las líneas de flujo magnético fluyen a través del material se mide en Weber. Dice que en el vacío B, es decir, en el vacío B, generado por un campo H es lineal, con una pendiente igual a la permeabilidad magnética. Entonces, esas son las condiciones de vacío. Sin embargo, digamos, las condiciones de vacío es lo que estamos mirando acá, ¿sí? Esta sería la condición en la que se puede visualizar. ¿Hasta aquí todos me están siguiendo?
¿Tenemos alguna pregunta, Javier? Mérides, lo escucho solo. Esto no lo he escuchado hoy. Profe, es que tengo una preguntita ahí en la parte de la bobina. La Sí, señor. bobina, pues de pronto no viene así como en forma de resorte, ya viene el campo, el material que es de cobre, viene enrollado uno sobre otro. Sí. Eso hace que la corriente que entra es la misma que sale o hay un cambio ahí de corriente. No, la corriente, si ustedes se dan cuenta, digamos, es un material que es conductor. Es decir, nosotros aquí, digamos, por, por el, por el efecto eh, de imagen que tenemos acá, parece ser, digamos, como si fuera un resorte, pero digamos, si uno vamos a la realidad, si uno destapara, digamos, el motor de una licuadora, pues es todo un trenzado, ¿no? La bobina está realizada, digamos, como en un trenzado de cable de cobre, digamos, bastante tupido, por decirlo de alguna forma, que está envolviendo, digamos, esa alma o ese corazón de ese metal, que por lo general es un material ferroso. Si uno, digamos, mira a los radios antiguos también tenían una lámina, un trozo de metal y estaba enrollado de forma circular. Entonces, la corriente que entra realmente corresponde a la misma corriente que sale, porque digamos, ahí lo que simplemente va a haber es una conducción de esa corriente, ¿sí? Es decir, hará de pronto alguna disipación por pérdida, por alguna condición, pero no porque haya un consumo. O sea, aquí no se está consumiendo esa corriente, digamos, por algún mecanismo, digamos, que la esté necesitando, ¿sí? Por algún elemento que la esté necesitando. Simplemente este arreglo de envoltura del alambre sobre el corazón o el alma del metal es para generar la inducción del campo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Esa inducción del campo es la que me da movimiento. Entonces, cuando yo prendo, digamos, activo el botón de la licuadora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar ese movimiento de electrones y ese movimiento de electrones me va a inducir este campo. Y este campo es una fuerza que me hace mover el rotor. Entonces, realmente el campo es el que me va a generar que haya ese movimiento, en el caso de la licuadora, pues es giratorio, ¿sí? Y en la medida que yo aumento la corriente, pues va a haber un aumento de este campo. Entonces, por eso, digamos, cuando yo tengo una primera velocidad, ¿cierto? Pum, hago una velocidad, estoy abriendo, digamos, el paso de un voltaje para que me genere una corriente determinada y eso me da una inducción de la parte magnética, ¿sí? Del campo magnético. Si yo aumento, digamos, la capacidad del voltaje para que me dé más corriente, si hago una variación, digamos, de voltaje, entonces se me va a intensificar la corriente. Entonces, al intensificar la corriente, pues ya sabemos, mira acá en la ecuación, cómo está influenciado el campo magnético. El campo magnético es el número de vueltas, ¿cierto? En el caso del motor de la licuadora, pues el número de vueltas es constante porque, digamos, ya está fabricado y ya sabemos cuánta es la cantidad de vueltas que tiene. Eso no lo vamos a modificar. Nosotros no vamos a destapar internamente y a colocarle más vueltas o menos vueltas para cambiar ese campo magnético. Entonces, lo único que vamos a poder cambiar va a ser la intensidad de la corriente. Entonces, debido a ese cambio en la intensidad de la corriente, pues voy a mejorar la capacidad del campo magnético. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ya, Sí. por ejemplo, lo que hace que mueva, pues tiene el magnetismo, ¿cierto? Que hace que mueva Sí, el campo magnético uno ve el realmente, digamos, motor en ese caso y él no tiene nada conectado, solamente pues, los carbones, que son las escobillas, que hacen que le generen corriente para que él como que el magnetismo le ayude a girar. Listo, profe. así ese es el principio del motor eléctrico, ¿sí? Es la generación de una bobina donde realmente lo que va a generar con el paso de esa corriente es la inducción de un campo magnético que va a ser esa fuerza y esa fuerza es la que me va a permitir mover
o va a hacer el trabajo que necesito realizar, ¿sí? Listo, profe, bien. Aquí yo no quiero entrar, digamos, en detalles de algunas definiciones porque de pronto nos vamos a profundizar y no es la intención. Entonces, de la anterior diapositiva, es importante tener en cuenta, digamos, cómo está relacionado esta parte o es el concepto de lo que es el campo magnético, ¿sí? Otra cosa es el flujo o la densidad de flujo magnético. Entonces ya sabemos que el flujo magnético está relacionado, es, digamos, con el material que va a estar en la parte interior de la bobina, ¿sí? Entonces esa densidad de flujo magnético me la da el material y ese material va a tener un valor μ, ¿sí? Que se llama la permeabilidad magnética. Entonces, μ va a ser la permeabilidad magnética que me va a permitir diferenciar un material con respecto a otro. Entonces, el material que tenga mejor permeabilidad magnética, pues va a tener una mejor respuesta en relación a su densidad de flujo magnético, y si tiene una mejor densidad en el flujo magnético, pues va a favorecerme el campo magnético creado, ¿sí? Entonces aquí está relacionado, me está diciendo que la densidad de flujo magnético B es igual a la permeabilidad magnética por el campo magnético, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, es la definición de lo que tenemos aquí en la parte de esta diapositiva. Campo magnético, densidad de flujo magnético y permeabilidad magnética. Aquí vamos a mirar, vamos a obviar esta parte de susceptibilidad magnética para no entrar, digamos, en detalle y confusión. Y vamos a mirar acá lo que es la relación de la parte de los átomos y el campo magnético como tal, ¿cierto? Entonces me dice que la susceptibilidad magnética indica la respuesta del material al campo magnético. Ya lo vimos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Dice, es una medida de la respuesta de los electrones del material al campo magnético H. ¿De qué depende la susceptibilidad magnética? Entonces, de la estructura electrónica de los átomos. Entonces, cada electrón del átomo es una pequeña carga en movimiento, un orbital y rotacional. Entonces, aquí estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, al igual que la Tierra, digamos, en este caso sería el electrón, se está moviendo alrededor del núcleo, ¿cierto? Entonces, él es un cambio, ese es un movimiento orbital. Y cada electrón, si se dan cuenta acá, aquí tenemos el electrón, ¿cierto? Que lo llevamos acá, lo sacamos y le damos un zoom a ese electrón. Entonces, ese electrón, al igual está teniendo un movimiento orbital, él está rotando sobre sí mismo. Entonces, él se está moviendo dentro de su propio eje, que es el movimiento de spin, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice acá. Cada electrón del átomo es una pequeña carga en movimiento orbital y translacional. Orbital porque se mueve alrededor del núcleo y rotacional porque rota sobre su propio eje y por tanto lleva asociado permanentemente un movimiento magnético orbital y un momento magnético de spin o rotacional. Dice, el momento magnético neto del material será la suma de los dos momentos, de modo que los electrones que lo compongan. Se denomina magnetización al momento magnético neto del material por la unidad de volumen. El momento magnético neto de un átomo es la suma de los dos momentos, el magnético de todos sus electrones. Esto incluye la contribución de los momentos orbitales y los momentos de spin. Entonces, volviendo otra vez acá, si nos damos cuenta, tanto en las propiedades eléctricas como en las propiedades magnéticas, el responsable, digamos, de ese comportamiento eléctrico y magnético van a ser nuestros amigos los electrones, ¿sí? Entonces, en el caso eléctrico era porque el electrón como tal se movía, ¿cierto? Se desplazaba, había un movimiento como tal de ese electrón, ¿sí? Físicamente es un movimiento, lo que miramos en la banda de conducción. Aquí en el magnetismo está asociado, digamos, a bueno, y otra cosa, en la parte de la conducción de la corriente eléctrica está asociada a los electrones
de la banda, ¿cierto? De la banda de valencia, es decir, los últimos, los que se podían mover. Aquí no hay, digamos, una asimilación, que son únicamente los últimos electrones, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los electrones del átomo, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que cada electrón del átomo, ¿sí? Cada electrón, no simplemente los de valencia, sino cada electrón, todos en sí, tienen una pequeña carga en movimiento, o sea, todos se están moviendo alrededor del núcleo y todos se están moviendo sobre su propio eje. Y ese movimiento como tal es el que me genera, digamos, lo que es el momento magnético orbital y el momento magnético rotacional. Es decir, por el movimiento sobre el núcleo y por el movimiento sobre su eje, se generan, digamos, estos momentos, que es lo que me da la parte de la magnetización. Entonces ya vamos después a entender por qué unos materiales sí tienen magnetización y otros no. ¿De acuerdo? Entonces, la magnetización va a ser la suma, o el momento magnético va a ser la suma de ambos aportes, tanto el movimiento traslacional o orbital como el movimiento rotacional sobre su propio eje. Dice, en cada átomo individual, los momentos orbitales de algunos pares de electrones se cancelan unos con otros. Entonces, aquí vamos a empezar a entender por qué unos materiales no conducen, no tienen magnetismo y otros sí. Entonces, y eso se debe, digamos, a que entre los electrones se hace la cancelación, digamos, de esa magnetización. Entonces dice, los movimientos de spin de un electrón se cancelan con los de otro electrón equivalente, pero de espinas opuestos. Cuando una capa o subcapa electrónica de un átomo se encuentra completa, existe un total de cancelación de momentos orbitales de spin y correspondiente a los electrones de esta capa o subcapa. Entonces, vamos a mirar acá que el movimiento spin va a tener, digamos, una inducción o una ubicación, ¿cierto? Entonces, habrán unos átomos, unos electrones del átomo que van a tener un spin en un sentido y los otros electrones del mismo átomo en el sentido opuesto. Entonces, cuando son opuestos, se cancela, digamos, ese efecto de magnetización. Dice, pero los materiales cuyos átomos tienen una estructura electrónica con todas las capas o subcapas completas no son capaces de ser imantados permanentemente. Esto incluye a los gases nobles, así como algunos materiales iónicos. Eh, la respuesta del material frente al campo magnético depende de su estructura electrónica. Entonces, la susceptibilidad magnética es la relación entre la magnetización total obtenida y el campo magnético que la produce. Entonces, vamos a mirar acá para terminar esta diapositiva, los tipos de magnetismo, es decir, esto que acabamos de ver en relación a cómo los electrones de los átomos moviéndose sobre el núcleo y moviéndose sobre su propio eje generan su propio momento magnético, cómo es que vamos a clasificarlos. Entonces aquí vamos a mirar, primero está el diamagnetismo y el paramagnetismo. Entonces voy a pedirle el favor a alguien que haga la lectura para hacer participativo esto y no. Entonces, Miguel, leamos qué significado tiene o qué nos dice la diapositiva en relación a qué es diamagnetismo. Miguel, ¿nos escucha? Bueno, Miguel parece que no está, entonces. Aparece, pero no está. Jordi. Ah, sí, Miguel me dice que sí, sí está. No, no sé. Dice que ya activó el audio, pero no lo escuchamos. Dice, no entiende por qué no nos escucha. Bueno, listo, Miguel, vamos a pedirle entonces el favor acá
¿Quién había mencionado? Georgie Fabián. Señor. Ayúdenos ahí con la lectura de lo que significa diamagnetismo. Es una débil forma de magnetismo no permanente. Pero aquí Solo lo voy a ampliar para que pueda ver mejor ya. No, ahí veo bien, tranquilo. Listo. Solo persiste mientras haya un campo magnético aplicado. Se induce por un cambio en el movimiento orbital de los electrones debido al campo magnético aplicado. La magnitud del momento magnético inducido es muy pequeña y en la dirección opuesta el campo magnético aplicado está formado de magnetismo. No es importante a nivel práctico ingenieril. Bueno, listo. Entonces vámonos a la imagen, ¿cierto? Entonces me está diciendo que es una forma débil de magnetismo no permanente. Es decir, entonces ya vamos a darnos cuenta que algunos materiales tienen un magnetismo permanente. Entonces es el caso de los imanes, ¿cierto? O sea, un imán está ahí como imán y tiene el magnetismo. Yo lo acerco a algún elemento y él atrae, digamos, todo aquello que tenga, digamos, esas características de aferrarse, digamos, o a ser afectado por la parte magnética. Pero aquí estamos hablando de unos materiales a los cuales se les aplica, ¿cierto? O sea, yo le puedo inducir un campo magnético y por el hecho de inducirle ese campo magnético, él va a tener una respuesta, digamos, a ese estímulo, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que esos son los diamagnéticos. Dice que ellos al ser sometidos, digamos, a este campo, los electrones como tal experimentan esa inducción y generan, digamos, una respuesta, pero que esta respuesta es muy pequeña y muy leve. Entonces vamos a mirar acá en la imagen, aquí la estamos visualizando. Aquí tenemos, digamos, momentos magnéticos en los tres tipos de materiales. Entonces, en ausencia de campo magnético, es decir, aquí tenemos, digamos, nuestro material, ¿sí? Aquí están asociados a nuestro material y no tenemos ninguna fuente de magnetismo como tal, entonces no experimenta nada, ¿cierto? El momento en que le coloco un campo magnético, imaginemos en el momento en que yo le acerco un imán que tiene un campo magnético, ¿qué va a suceder? Él va a generar, digamos, una respuesta y va a haber un reordenamiento o una ubicación de los campos que me generan cada uno de los electrones que están asociados al material. Pero si ustedes se dan cuenta, si ven la flechita que está dentro de cada uno de estos círculos que haría referencia, digamos, como a los electrones asociados al material, la respuesta es que es opuesto, ¿cierto? Al campo que se aplica. El campo que se aplica tiene la dirección de izquierda a derecha y la respuesta del material es generar una acción opuesta a ese campo. Entonces, aquí me dice y cierra la frase que, digamos, este tipo de materiales que tiene este comportamiento diamagnético realmente, digamos, experimenta eso, pero como es tan débil, es una condición que, digamos, no me ofrece operativamente un beneficio o no hay una característica desde el punto de vista de utilizarlos en una aplicación, ¿sí? De uso práctico y aquí habla pues de tipo ingenieril. Vamos, no son, digamos, materiales que, digamos, tengan un uso por esta condición o por esta característica. Listo, ahora miremos lo que es el paramagnetismo. ¿Sí? Vamos a pedirle a otro compañero, a Andrés Blanco, si está por ahí, nos ayude a leer lo que es el paramagnetismo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Se me perdió la presentación. ¿Aún está transmitiendo la pantalla? Sí, sí, sí. ¿No la puedes ver? No. Ok.
Entonces miremos aquí. Listo. Gracias, Andrés. Miremos entonces aquí quién la puede ver. Javier, ¿sí la ve? Javier, Andrés. Sí, señor, yo sí la veo. A Javier, regálenos entonces la lectura de... El pragmatismo. Sí, por favor. En algunos sólidos, cada átomo tiene un momento dipolar permanente debido a la incompleta cancelación de los momentos magnéticos orbitales y de spin. En ausencia de campos magnéticos externos, normalmente los dipolos magnéticos de átomos se encuentran al azar y no sé qué sigue ahí. Pero ya me muero. ¿Y ahí para dónde pasa? Aquí en la parte de arriba. Y el resultado, Ah, entonces ya aquí. resultado es una cancelación. Y se volvió. Sí, ya va aquí otra Es vez. una cancelación de unos con otros. El sólido no presentará magnetización neta macroscópica. Estos dipolos son libres para rotar y alinearse, por lo cual cuando se aplica un campo magnético se alinean con él en la medida de lo posible. Listo. Entonces cerremos con esto que dice acá. Todos los materiales. ¿Sí? Haz la lectura de lo que está ahí. Ah, vale. Todos los materiales diamagnéticos, como los paramagnéticos, se consideran no magnéticos porque una vez retirado el campo magnético, la magnetización de los mismos cesa. Además, la magnetización es tan débil que la densidad del flujo magnético B a través de ellos es prácticamente la misma que en el vacío. Listo. Entonces, volvemos otra vez a recapitular lo que nos decía acá. Entonces, el parametrismo, entonces dice aquí miremos, concentrémonos en la imagen que está acá, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el paramagnetismo, ¿cierto? Entonces, los materiales que tienen este comportamiento paramagnetismo tienen, digamos, una, un momento dipolar o un momento de magnetización presente en el momento en que aún no han estado sometidos, digamos, a un campo, ¿sí? Entonces, a diferencia de los diamagnéticos, si se dan cuenta en la imagen, no había ninguna presencia asociada a un magnetismo, ¿cierto? Aquí en los paramagnéticos, sí, me dice que mire, que hay acá, digamos, una condición que están presentes, sin embargo, digamos, la dirección de esa intensidad, de ese campo que se genera, digamos, por el viento, ya sabemos que traslacional, ¿sí? Alrededor del núcleo y de spin, no tiene, digamos, una orientación definida. Entonces, por eso dice que está al azar, está, digamos, de forma aleatoria. Cuando yo coloco el campo magnético, es decir, cuando yo le acerco un imán, ¿sí? Por ejemplo, un imán a ese material, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ese campo que tienen, ese campo remanente que tienen, se va a alinear, ¿sí? Va a buscar la misma dirección en la que el campo que estoy aplicando externo está presente. Entonces, el campo que le estoy aplicando se ubica de izquierda a derecha, entonces los dipolos, ¿sí? De los electrones que están aquí ubicados tienen esa misma orientación. Entonces, siguen la misma dirección vectorial que el campo externo que estoy aplicando. La diferencia con el diamagnético, ¿cuál era? Que los materiales diamagnéticos no presentan ninguna condición, es decir, propia de magnetización, ¿cierto? Cuando les coloco un campo magnético, es decir, cuando les acerco un imán, se induce, digamos, un campo dentro de ellos, una magnetización dentro de ellos, pero esa tiene sentido opuesto a la aplicación
del campo que estoy generando. Si se dan cuenta, entonces esta flecha va de derecha a izquierda y el campo va de izquierda a derecha. En el paramagnético hay presencia, es muy débil y no tiene orientación. Cuando coloco el imán, lo que hace es alinearse el campo magnético con los campos magnéticos propios con la dirección del campo magnético inducido. Entonces se alinea y me genera, digamos, esta respuesta. Pero si ustedes se dan cuenta, en la determinación o en la definición que está acá, está decir que los materiales diamagnéticos y los paramagnéticos no son considerados, son considerados no magnéticos. Y es decir, prácticamente podríamos indicar que no tienen un comportamiento magnético, dado que al retirar, digamos, la fuente de magnetización, es decir, el campo magnético externo, que ahorita lo estamos referenciando con un imán, dice que cesa la respuesta como tal, ¿cierto? Y que es tan pequeña o tan débil que prácticamente es como tenerlos en el vacío. Entonces ya nos vamos a dar cuenta acá que digamos que estas características como tal, para los materiales diamagnéticos y paramagnéticos, vamos a decir que son materiales no magnéticos. Y ya lo entendimos por qué, ¿de acuerdo? Aunque lo entendimos teniendo en cuenta, digamos, la respuesta que tienen estos materiales al estímulo de un campo como tal. Nos resta hablar de lo que es el ferrimagnetismo y el ferromagnetismo, ¿de acuerdo? El ferri y el ferro. Entonces, vamos a hacer la lectura de lo que significa ferromagnetismo y ferrimagnetismo, y entendiendo, digamos, esto, pues vamos a dejar hasta ahí, teniendo en cuenta, digamos, esas características magnéticas que hemos visto. Entonces, vamos a mirar quién nos colabora por acá para hacer la lectura de esto. Georgie Fabián, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, Georgie. Entonces, regálenlo, por favor, la lectura de lo que significa ferromagnetismo. Ya le amplío un poco más la imagen para que la pueda ver mejor. Ahí la puede dejar. Listo, ok. Listo. Los materiales ferromagnetismos presentan momentos magnéticos permanentes debido a que una importante parte de los momentos de spin, también llamados rotacionales, de los electrones de la capa de valencia no se cancelan y se acoplan con los momentos similares de los átomos adyacentes. Este acoplamiento de los momentos rotacionales de átomos adyacentes hacen que los materiales produzcan su propio campo y sean magnéticos, incluso en ausencia. Esperemos que creo que se saltó Regnelocito y de pronto perdemos la idea. Entonces, si quiere empieza otra vez. Dale. Los materiales ferromagnetismos presentan momentos magnéticos permanentes debido a que una importante parte de los momentos de spin, también llamados rotacionales, de los electrones de la capa de valencia no se cancelan y se acoplan con los momentos similares de los átomos adyacentes. Este acoplamiento de los momentos rotacionales de átomos adyacentes hace que los materiales produzcan su propio campo y sean magnéticos, incluso en ausencia de un campo externo. El acoplamiento de los espines de átomos adyacentes se debe a cómo se posicionan los átomos en las estructuras cristalinas de estos materiales. También hay una contribución del momento magnético orbital de esos electrones, pero es pequeña en comparación con el momento de spin. Listo, gracias. Vamos entonces a la imagen que tenemos acá para entender un poco lo que nos acaban de leer, ¿cierto? Entonces, aquí si se dan cuenta, los materiales ferromagnéticos, vamos a ampliarlo. Aquí los materiales ferromagnéticos, y mire que esto aplica para tanto los ferro
como los ferri. Ya vamos a mirar qué es lo que quieren decir los ferri. Entonces, estos como tal tienen, digamos, la presencia magnética, y me dice que esta respuesta está dada por el movimiento del spin, ¿cierto? Ahí me estaba diciendo, digamos, listo, yo tengo, digamos, mi átomo con todos los electrones, pero cuando yo voy a la última capa de valencia, a los electrones de valencia, estos electrones o el magnetismo de estos electrones no se ve cancelado, ¿cierto? Mientras que los que están más cercanos al núcleo tienen el magnetismo, pero se cancelan. Entonces, estos no se cancelan, tienen permanentemente, digamos, tienen una respuesta como tal a esa condición. Y digamos que una vez son inducidos desde el punto de vista de un campo, miramos que hay un alineamiento, ¿cierto?, de ese campo con respecto al que genera cada uno de los electrones asociados a la última capa. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una alineación con la inducción del campo y está de forma permanente, alineado, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá, digamos, la orientación del campo magnético de estos electrones asociados a la última capa en los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos tienen, digamos, una dirección, ¿cierto? Todos están apuntando hacia una misma dirección, de izquierda a derecha. Entonces, una vez se aplica el campo, entonces se ve favorecido, digamos, ese alineamiento, ¿cierto? Entonces se va a ver una intensidad de esa respuesta magnética como tal. Vamos a mirar entonces la definición de lo que son los ferrimagnéticos, ¿sí? Alguien que esté ahí y tenga, digamos, la posibilidad de leerlo. ¿Sí? Y con esta definición ya cerramos, digamos, nuestra clase. Entonces, alguien que nos colabore ahí con ferrimagnéticos. Yo, profe, ya puedo ver la presentación. Listo, gracias, Andrés. Los materiales ferromagnéticos presentan momentos magnéticos permanentes debido a que una importancia parte de los momentos de... Estamos leyendo ferri. Sí, eso estaba leyendo, pero otra vez me pasó lo mismo. Espera. No sé por qué se me... Ya lo puedes ver. La presentación. No. ¿Nada? No, profe, se me pierde la presentación y me sale solamente sus iniciales. Listo, entonces otra persona que esté ahí, que sí esté... Ya, profe, ¿Ya? Son cerámicas que exhiben una magnetización permanente. Las características magnéticas macroscópicas de los ferromagnetos y ferromagnetos son similares. Ferrimagnetos son similares. La distinción radica en la fuente de los momentos magnéticos netos. Los materiales ferrimagnéticos por excelencia son las ferritas. Las ferritas responden a la siguiente fórmula. M es un ion M más 2. Bueno, entonces, pudiendo ser, nosotros tenemos algo para subsidios, tenemos 11.000. La ferrita más famosa es la magnetita. De acuerdo. Te espera para que sigas leyendo la siguiente aquí. Al presupuesto, y en la cuota monetaria pagamos 9.709 millones de pesos. Por lo tanto, a nosotros nos sobran en este primer trimestre. La mayoría de las interacciones de acoplamiento de momentos de spin entre iones. Lo tengamos en cuenta. Iones hierro más 3. Hierro más 3 y los iones M más 2. M más 2 son antiparalelos de carácter similar al antiferromagnetismo, por lo cual se cancelan. Sin embargo, algunas de ellas se alinean formando un momento magnético neto. Incluso en otra vez, profe. Listo. Incluso en ausencia de un campo eléctrico
Igual que ocurriría con los materiales ferromagnéticos, el momento ferrimagnético neto surge de la cancelación incompleta de los movimientos de spin. Los granates también muestran ferromagnetismo, responden a una fórmula M3, F5 o 12, donde M es un metal de tierras raras. El granate más conocido y habitual es el Yintrun Iron Garden, usado en la fabricación de láseres. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la figura muestra un esquema de lo que es una estructura de spin de un material ferrimagnético, la magnetita y un material antiferromagnético MO2. ¿Sí? Entonces, aquí estamos mirando el comportamiento de lo que es un ferrimagnético. Entonces, si nos damos cuenta aquí la magnetita, ¿sí? Vamos a tener, digamos, diferentes átomos, ¿sí? Tenemos el átomo de oxígeno y el átomo de hierro, pero si se dan cuenta ustedes, el átomo de hierro está en dos estados diferentes de oxidación. Está en hierro más 2, hierro más 3, ¿sí? Y está, digamos, en la forma como se cristaliza en la red, ¿de acuerdo? Cómo está ordenada en la red. Por eso es importante conocer, digamos, el por qué, digamos, los materiales tienen, digamos, esas propiedades cristalinas, es decir, de formar redes cristalinas. Entonces, si nos damos cuenta acá, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí, en este ion, este ion está en sentido de arriba hacia abajo y este de abajo hacia arriba. Entonces, este se cancelaría, ¿cierto? Entonces, hay unos momentos como tal que se cancelan, pero otros sí no se cancelan, se mantienen vigentes, están en este sentido, de abajo hacia arriba, de abajo hacia. Entonces, gracias a estos que no se cancelan o que no experimentan, digamos, esa oposición, es que, digamos, aparecen las propiedades ferrimagnéticas, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí si se dan cuenta, digamos, que sería el antiferromagnetismo. Entonces, aquí están los átomos de oxígeno, están los átomos de magnesio más 2, pero si se dan cuenta, en esta primera fila, el momento magnético de spin va en el sentido de abajo hacia arriba y en este de arriba hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, se van a cancelar y por eso, digamos, no experimenta, digamos, magnetismo. Entonces, esto es una estructura de óxido de magnesio. Esta estructura que vemos acá, que es ferrimagnética, estaría asociada a lo que es la magnetita, ¿sí? Que es un material de óxidos de hierro como tal. Entonces, esa es una forma más o menos de entender y comprender lo que sucede, digamos, en las características magnéticas. Entonces, para sintetizar y cerrar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender que el campo magnético que yo puedo crear, es decir, cuando puedo inducir un campo magnético, otra cosa es que el material propio tenga, digamos, el campo magnético, como el caso de un imán. Pero si yo quiero crear un campo magnético, entonces lo que voy a tener que hacer es un hilo metálico de cobre, ¿cierto? Que está enrollando a un alma o a un elemento metálico, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo aplico una corriente, entonces voy a generar un campo magnético. Ya miramos que la densidad de flujo magnético, ¿sí? La densidad de flujo, es decir, la cantidad del magnetismo que puedo yo generar haciendo, digamos, este ejercicio de paso de corriente por este cable, va a estar en relación a las características del material, ¿cierto? Y ya sabemos que la característica del material en función del magnetismo se va a denominar permeabilidad magnética. Quiere decir que a una mejor permeabilidad magnética voy a tener una mejor respuesta de un campo magnético creado. Eso por esta parte de la diapositiva. Aquí entonces comenzamos a mirar cómo entendíamos el campo magnético o por qué los materiales presentan ese campo magnético. Entonces, el campo magnético va a estar influenciado por dos condiciones. Realmente un tipo de partícula es la que me va a dar esa característica. La partícula del átomo que me da esa característica se llama electrón, ¿cierto? Y esa característica de magnetismo como tal me la va a dar.
el movimiento que tiene el electrón sobre el núcleo y el movimiento que tiene el electrón sobre su propio eje. Es decir, un movimiento orbital, ¿sí? Y un movimiento de spin, que se conoce con el nombre de spin, o rotacional, ¿de acuerdo? Movimiento de spin o rotacional es equivalente. Entonces, la suma de estos dos campos o estos dos momentos magnéticos es lo que me va a dar el momento de magnetización, es decir, lo que me va a aportar el material. Entonces, cuando comenzamos a mirar ese comportamiento del material, vamos a darnos cuenta que existen 4 tipos de magnetismo, ¿sí? El diamagnético, el paramagnético, el ferromagnetismo y el ferrimagnetismo. Pero realmente nos vamos a dar cuenta que los dos primeros, es decir, el diamagnetismo y el paramagnetismo, como tal, no se constituyen como tal materiales magnéticos, es decir, son considerados materiales no magnéticos. ¿Por qué? Porque en el momento en que, en el momento en que yo lo expongo a un campo, pues sí, él tiene una respuesta, ¿cierto? Él tiene una respuesta. Internamente, los electrones generan una respuesta, pero es una respuesta débil, es una respuesta que no es permanente y es una respuesta que en el momento que yo quite la fuente de magnetización, el material no va a tener o no va a experimentar, digamos, ninguna característica magnética. Contrario, digamos, a lo que es el ferro y ferrimagnetismo, que va a estar asociado, digamos, al comportamiento, ¿cierto? Al comportamiento de los electrones, y ya sabemos que aquellos electrones que están en la última capa y que están libres son los que de una u otra forma me van a aportar, digamos, ese magnetismo permanente. Entonces nos vamos a dar cuenta que ellos tienen una condición permanente de magnetismo y que otra característica importante es que tienen una dirección, están alineados, vectorialmente tienen, digamos, una orientación. Y que en el momento en que yo le coloco un campo magnético, esa condición de alineamiento se va a afianzar, se va a potencializar y van a mantener, digamos, esa condición. Entonces, los ferromagnéticos y los ferrimagnéticos serán los materiales llamados a ser utilizados en la parte de las aplicaciones relacionadas con la generación de fuerzas electromagnéticas, de fuerzas magnéticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí, digamos, nuestra clase del día de hoy. En este momento voy a deshabilitar como tal la grabación.